Bueno, hoy estamos a 30 de enero y estamos con Jonathan. A Jonathan ha pasado un periplo porque ha tenido un accidente de tráfico primero, tuvo una fractura de mandíbula, luego posteriormente ha tenido las complicaciones y las secuelas de un accidente de esta envergadura con una reconstrucción compleja de la mandíbula, luego ha tenido dificultades para tratar de regenerar ese segmento mandibular que le faltaba y bueno, hicimos un injerto de cadera que lamentándolo no terminó de ir bien y luego nos animamos con una prótesis customizada en titanio impresa de estas subperiósticas, impresa en 3D y bueno, hoy ha llegado el momento donde ya finalmente hemos podido cargar la prótesis, hemos podido probarla y bueno, de momento va todo muy bien. ¿Cómo te encuentras, Jonathan? Bien, la verdad es que me encuentro bastante bien. Ya por fin hemos acabado ya con todo este rollo. Sí, ha sido una experiencia, pero bueno, yo creo que las cosas cuando se persevera y se sigue intentando llegan a buen puerto. Esperemos entonces que esa prótesis dure mucho tiempo. Sí. Y bueno, ha ido todo dentro de la segunda parte bastante bien. Primero hicimos un injerto de tejido conectivo con paladar para mejorar la mucosa adherida que tenía en la cresta del tercer cuadrante y ya luego, después que vimos que tenía una calidad adecuada, diseñamos una prótesis customizada subperióstica a través de CADskills y bueno, nos llegó el producto de Bélgica muy bien, la verdad es que sin ningún tipo de inconvenientes y la hemos rehabilitado en un centro dental aquí en Burgos y bueno, ahora vamos a continuar siguiendo a Jonathan y esperemos que todo vaya igual de bien. Jonathan, muchas gracias por la confianza y bueno, sabes que estamos aquí para lo que necesites. Igualmente, ha sido un placer.